Estamos iniciando la segunda semana de Adviento. Ya nos faltan tan solo 2 semanas para celebrar la Navidad. La corona de Adviento aquí a mi izquierda lo muestra. Hay 2 velas encendidas, faltan 2 más para que finalmente el día de Navidad encendamos la vela central. Queremos comenzar este momento en el nombre de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero compartirles la lectura del Evangelio correspondiente a esta segunda semana de Adviento y también el mensaje de la palabra basado en este Evangelio de Mateo capítulo 3, versículos 1 y siguientes. Escrito está: en aquellos días Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Juan usaba un vestido de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero alrededor de la cintura y se alimentaba de langostas y miel silvestre. A él acudía la gente de Jerusalén y de toda Judea y de toda la provincia cercana al río Jordán. Y allí en el Jordán la gente confesaba sus pecados y Juan los bautizaba. Cuando él vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no crean que pueden decir: tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. A decir verdad, yo los bautizo en agua en señal de arrepentimiento, pero el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya tiene el bieldo en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Esto es palabra de Dios. Demos gracias al Señor. En el nombre de Jesús, amén. Estamos en Adviento, tiempo de preparación espiritual, aunque en verdad toda la vida del cristiano es un tiempo de preparación espiritual. Y así como todos los días preparamos la comida para alimentarnos, para tener nuevas fuerzas, para realizar las tareas diarias, también todos los días y siempre debiéramos prepararnos y alimentarnos espiritualmente. Pero en Adviento pensamos en nuestra preparación especialmente para recibir al Señor. Nos preparamos para la venida del Mesías, de Cristo. ¿Cómo nos preparamos? Juan el Bautista deseaba que las personas se prepararan para la llegada de aquel que vendría a bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿En qué consistía la preparación que él predicaba? Leímos que en aquellos días Juan el Bautista se presentó predicando en el desierto de Judea y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. La preparación que predica Juan el Bautista es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿En qué consiste? Bueno, arrepentirse es reconocer que nos equivocamos, es decir, he pecado. Arrepentirse es confesar: hice esto mal. Mucha gente en los tiempos de Juan reconocía sus pecados y era bautizada, pero habían otros que no confesaban sus pecados, o por lo menos no lo hacían sinceramente, no los reconocían de corazón. Habían otros que creían que merecían que Dios los vea con agrado. Decían los versículos 7 y siguientes de Mateo 3:
cuando él vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento y no crean que pueden decir: tenemos a Abraham por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está lista para derribar de raíz a los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Estos fariseos y saduceos, en lugar de reconocer sus errores, sus pecados, ponían excusas y se amparaban en que eran descendientes de Abraham y que por ello ya eran parte del pueblo de Dios. Con eso ya era suficiente. Ellos, es verdad, eran descendientes de aquel hombre que Dios llamó para formar parte de su pueblo, cuya descendencia sería y nacería el Salvador. Pero Juan el Bautista les dice: produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Esta exhortación de Juan también vale para nosotros hoy. Arrepiéntanse. Esta es la forma de prepararse espiritualmente para recibir a Cristo, nuestro Salvador. Porque solo reconociendo nuestros pecados podemos celebrar y confiar en aquel en quien tenemos el perdón de los pecados. Pero como los fariseos y saduceos, a veces somos pero muy buenos poniendo excusas en lugar de arrepentirnos. En ocasiones disfrazamos nuestro pecado para que no se vea tan mal. Señor, esa mentira que dije fue una mentirita piadosa. Señor, ese grito que pegué no fue tan fuerte, quise ser firme. Señor, esa persona que miré con deseos y que no era mi cónyuge, solo la miré un par de veces y luego seguí mi camino. También somos buenos en echarle la culpa a otros por nuestros pecados. Nos enojamos con alguien y le gritamos, pero después decimos: es que me sacó de las casillas, hizo que me enojara, ya estoy cansado. Y así le estoy echando la culpa de mi ira a la otra persona. Esto no es arrepentimiento. También ocurre en muchos matrimonios donde en lugar de reconocer nuestras culpas y pecados, estamos echándonos culpas unos a otros. No sé si pasa en su matrimonio, pero a veces estamos como Adán y Eva. La mujer que me diste, dijo Adán cuando Dios lo cuestionó luego de comer el fruto prohibido. Y Eva le echó la culpa a la serpiente. Uno de los grandes problemas en los matrimonios surge cuando ambos quieren tener la razón y ninguno reconoce sus errores y defectos. Ninguno se arrepiente de lo malo que hace. Pasa en la iglesia también, donde más debiéramos vivir el arrepentimiento y el perdón. Pero ocurre cuando nos enojamos con alguien y nos alejamos, y el problema de nuestro alejamiento es el otro. Hablen con alguien que se ha alejado de la iglesia, o tal vez vos mismo estás alejado de la comunión de los santos, de la comunidad de fe. Y tal vez digas: me alejé porque no me trataban bien, me alejé porque no me escuchaban. Y tal vez tengas razón, tal vez no te trataron bien, tal vez no te escuchaban, pero arrepentimiento es reconocer los errores propios. Y seguramente tus hermanos en la fe no son perfectos, pero vos tampoco lo sos. Yo tampoco lo soy. Todos somos pecadores. Arrepentimiento es esto, es confesar los pecados propios, es mirar el tronco que tengo en mi ojo y no la ramita que tiene mi hermano en su ojo. Y no es fácil arrepentirse. La verdad es que no es fácil reconocer que no somos perfectos. No es fácil reconocer que nos equivocamos. Y a los fariseos y a los saduceos les costaba muchísimo esto. Pero por no hacerlo,
se estaban perdiendo la salvación. Por no reconocer sus pecados, se estaban perdiendo de reconocer y creer en aquel en quien tenemos el perdón de los pecados, aquel que vino a salvarnos. No hagamos lo mismo, arrepintámonos, mirémonos a nosotros mismos y reconozcamos que no somos perfectos, reconozcamos que a diario pecamos, que no cumplimos con la ley de Dios y que necesitamos de su perdón, necesitamos que Él nos ayude, necesitamos que Él venga hasta nosotros. Por eso digamos: Señor, perdón, te necesito, soy un pecador. Una vez que reconocemos nuestros pecados, estamos preparados para la llegada del que nos da el perdón. Esto es arrepentirse, y esto de vivir el arrepentimiento es como lo que sucede entre un paciente y un médico. Cuando vamos al médico, le contamos nuestros problemas, nuestros dolores, le contamos lo que nos está pasando, y solo así el médico puede ayudarnos y darnos la medicina apropiada que precisamos. Cuando los pecadores reconocemos lo que nos pasa, Cristo Jesús nos dará la medicina de su perdón. Y así es, queridos hermanos y hermanas, Cristo viene a nuestro encuentro para darnos el remedio de su salvación. El Señor viene y nos dice a los que estamos arrepentidos: te perdono todos tus pecados. Porque para eso Cristo ha venido, para eso ha nacido en Belén, para eso llegó hasta Jerusalén, para morir en la cruz y regalarnos el perdón y la salvación. Pensaba que algunos remedios se toman cada 6 horas, otros cada 8, cada 12, cada 24. El perdón de Cristo lo podés recibir siempre que lo necesites y siempre que pongas tu fe en Jesús. Y también hay distintas formas de administrar un remedio, ¿verdad? Existen comprimidos, existen jarabes, inyecciones. El remedio de Cristo, el remedio de su perdón, también lo podés recibir de diferentes maneras. Es el mismo remedio, pero podés recibirlo a través de la palabra predicada, podés recibirlo a través del santo bautismo, podés recibirlo a través de la Santa Cena, en el templo, en la comunión de los hermanos y hermanas en la fe, donde la palabra de Cristo, donde sus medios de gracia están presentes. Allí estás recibiendo este remedio de salvación. Que podamos vivir esto todos los días y que podamos vivir también lo que vivía la gente que se acercaba a Juan el Bautista. Ellos confesaban sus pecados y eran bautizados. La mayoría de nosotros ya está bautizada. Ya somos hijos e hijas de Dios por medio del agua y del Espíritu. Hemos sido bautizados y ahora podemos vivir la nueva vida que Cristo nos ha regalado. Que en esta nueva vida también podamos vivir en fe y podamos dejar de lado todo lo que nos hace mal. Podamos caminar por las sendas derechas, las sendas de la santa ley de Dios. Y permítanme usar una vez más esta analogía de la medicina. Y pensaba que cuando el médico nos da el remedio, muchas veces también nos da un tratamiento o una dieta para seguir adelante. El hipertenso todos los días debe tomar su pastilla para controlar su presión, pero también debe hacer dieta y debe abstenerse de ciertos alimentos y de la sal por sobre todas las cosas. Nosotros también somos perdonados y también podemos abstenernos de ciertas cosas, que podamos abstenernos de malas actitudes, de malos pensamientos, del rencor, de la envidia, de la codicia, y que reine en nuestros corazones la paz que Jesús nos regaló y que podamos vivir en amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo, andando y caminando por las sendas que Cristo nuestro Salvador nos ha marcado. Que así sea. Amén. Y que la paz de Dios, que no alcanzamos a comprender, llene sus corazones y mentes en Cristo Jesús,
nuestro Señor. Amén. Ahora los invito a que terminen y se queden con nosotros y escuchen el siguiente himno tan apropiado y tan bonito para este tiempo de Adviento. Que Dios los bendiga y será hasta la próxima.